Hola, hoy vamos a platicar un poco de una de las colonizaciones de las cuales se menciona más dentro de la historia universal, la colonización griega. ¿Y qué es una colonización? Es cuando un grupo de personas originarias de un lugar o que residen en un lugar van en busca de tierras nuevas para poblarlas y para explotar lo que sea que hay en esas tierras. Pues bien, los griegos colonizaron en el primer milenio antes de Cristo en islas del Egeo y partes de Asia Menor. Eso fue en una fase. ¿Y por qué lo hicieron? Porque había una presencia en aumento de pueblos indoeuropeos. Y en otra fase, en el siglo octavo al sexto antes de Cristo, recordemos que cuando utilizamos la expresión antes de Cristo lo hacemos en forma descendente, o sea, entre más pequeño es el número que utilizamos antes de la expresión antes de Cristo, quiere decir que está más cercano a la época actual. Entonces, en el siglo octavo al sexto antes de Cristo, eh, hicieron una colonización en el mar Mediterráneo al mar Negro. El Mediterráneo son las aguas que están en medio de África, de Asia y de Europa. Y el Mar Negro prácticamente crea un puente natural con el mar Mediterráneo. En esta ocasión hicieron tales expediciones porque estaban presionados, porque la aristocracia se estaba quedando con las mejores tierras fértiles para cultivar. Eso causaba que hubiera hambruna y por consecuencia guerras internas. Y también porque ya había una saturación dentro del mercado artesanal. Entonces, si lo que ellos buscaban, teniendo tantas circunstancias, lo que ellos iban a buscar eran tierras que les ayudaran a mejorar la calidad de vida de su polis. ¿Y qué características buscaban ellos entonces? Precisamente que hubiera tierra fértil para poder cultivar, que hubiera entrada al mar. Los griegos son de una cultura navegante. Ellos, por la ubicación donde están, que hay agua por todas partes, hay islas y también porque en la ubicación tienen área montañosa, tienen la ventaja que son ricos en pinos y en cedros que se utilizan para la construcción de naves. Y porque el acceso al mar facilita las comunicaciones. Era algo que ellos dominaban. Entonces, teniendo tierras con tales ventajas, es posible que hubiera resistencia, porque una colonización es por la fuerza, es un grupo de personas que va a desterrar a personas que ya estaban establecidas en cierto lugar. Otro requisito que ellos pedían era precisamente que hubieran poblaciones indígenas para poder comerciar con ellas. Pero entonces las poblaciones indígenas ponían resistencia. Entonces, otro requisito que pedían era que hubiera islotes por un posible enfrentamiento para poder protegerse de las resistencias. ¿Qué personas eran las que iban a estas expediciones? Recordemos que los griegos estaban divididos en polis. No es que una persona iba a ir solita a hacer su expedición, sino que iba dentro de su polis. Pero como las ciudades-estado eran independientes, no había un líder en común que los liderara a todos, sino que cada polis tenía su líder, su jefe, y cada polis buscaba el mejor interés para su propia polis. Entonces, iban quienes quisieran aventurarse, pero también si faltaba un cupo para poder hacer la expedición, se les podía obligar. Eso sí, haciendo la expedición, ya su polis de origen se desligaba de ellos. Un requisito que había era que, porque los griegos eran religiosos, ellos tenían que pedir la aprobación de los dioses. Entonces ellos iban al oráculo. El oráculo era el lugar sagrado donde se podía ir a consultar a los dioses. Un ejemplo que menciona en los textos es el oráculo de Delfos. Entonces, ya teniendo la aprobación de sus dioses, ellos asignaban a un jefe para la expedición que se llamaba Oisquistés. ¿Y qué lugares eran los que ellos colonizaron? En el caso de la primera fase, del primer milenio antes de Cristo, colonizaron Lesbos,
Samos y Rodas. Y en la segunda fase, que era del siglo VIII al VI antes de Cristo, hubieron lugares que fueron colonizados en la primera fase que se unieron a la nueva colonización de partes de la península itálica, Sicilia, partes del norte de África, de Francia y de España. Es por eso que la presencia de los griegos y la cultura de los griegos y la colonia es tan extensa que va desde la península ibérica hasta Asia Menor. Y por último, ¿cómo era el sistema de las colonias? Primero, ellos conservaban el sistema político de su polis original, pero como es como algo normal que pasa en las colonizaciones, llegan a independizarse, incluso a enfrentarse, porque en el caso que mencionamos de la segunda fase, del siglo VIII al VI, que unos lugares que habían sido colonizados en la primera fase se unieron, era porque, por ejemplo, en el caso de Mileto, las colonias llegaban a tener tanto poder que excedían el poder de su polis original. Eso es un resumen de lo que fueron las colonizaciones griegas. Muchas gracias.